Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos sean a esta transmisión en vivo de su programa de noticias con el bote. Hoy tendremos aquí Yo Libremente Opino. Ya se encuentran listos nuestros analistas José Manuel y Ulises. Por un problema de salud no va a poder estar con nosotros Marta. Le mandamos desde aquí saludos y esperamos que se recupere pronto porque nos hace mucha falta su participación en Yo Libremente Opino. Pero ya tenemos aquí a Ulises, que fue el que también por problemas de salud no estuvo, pero está ya aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a comenzar por hablar del primer tema, que tiene que ver con que a la mera hora de los balazos se le raja el pan al PRD, algo que bueno, pues era de esperarse, ya que como lo venía sosteniendo en el Yo Libremente Opino anterior, pues el PRI y el PAN representan lo mismo y defienden lo mismo. Entonces era muy difícil, como yo lo había planteado, de que se pudiera mezclar el agua y el aceite, o queda el agua o queda el aceite. Y en realidad quedó lo mismo, quedó a final de cuentas pues la misma agua que se deja ilusionar de siempre, que es el caso del partido de la izquierda del PRD, y quedó el mismo aceite que nomás simple y sencillamente no puede ser mezclado con la izquierda, aunque se quiera poner como se quiera poner. El ejemplo en el que yo me baso pues es que realmente no ha habido el cambio esperado, en donde ha ganado el PAN en alianza con el PRD. Realmente se ha seguido la idea de cambio para seguir igual, exceptuando en algunos detalles que tienen que ver, por ejemplo, con algún programa social de más, alguna pequeña variación, pero en esencia todo ha sido cambio para seguir igual. No se podía esperar nada del PAN, que supuestamente se aliaba, y ahora aquí vale la pena hacerse preguntas. Realmente, ¿qué pretendía el PAN con la idea de pactar con el PRD? Si a la mera hora de los balazos en tan poco tiempo, simple y sencillamente, iba a terminar pues haciendo lo que ha venido haciendo siempre, apoyar al PRI para que de una u otra manera, como siempre lo he planteado yo, de manera sincronizada, se terminara imponiendo pues que el simple y sencillamente los mexicanos sean los que salgan perdiendo, que solamente unos cuantos cuatitos, los que ambicionan precisamente sobreexplotar más a la clase trabajadora, pues se salgan con la suya. Eso es lo que siempre ha representado y ha defendido el PAN junto con el PRI. Y entonces, ¿por qué realmente buscar esa idea, manejar inclusive que saliera a la opinión pública el supuesto pacto entre el PAN y el PRD? ¿Para qué? Las preguntas serían ¿para qué? Tal vez para crear una esperanza en la gente que en un momento dado se encontraba inconforme, y tal y como sucedió, simple y sencillamente fuera muy pobre la manifestación en contra de la reforma laboral, que a la mera hora de los balazos se terminó avalando. Y digo yo avalando porque los puntos principales de la reforma, los más lesivos para los trabajadores, ya prácticamente están por salir a la luz, puesto que la aprobación que se dio en la semana en la Cámara de Diputados pues ya prácticamente puede ser publicado en el Diario Oficial de la Federación los demás artículos que ya nos están discutiendo y que ya fueron aprobados por ambas cámaras, en los que tiene que ver la contratación por horas, toda esta situación de los trabajos temporales, el outsourcing y todo lo demás que deberá ser el plato fuerte y lesivo para la clase trabajadora. Entonces, de nuevo las preguntas, ¿cuál era la idea? ¿Cuál era la idea de que de todos modos se mantuviera una especie de esperanza para que a la mera hora de los balazos, cuál esperanza, cuál nada? Aquí ya está dictado qué es lo que se va a hacer y punto. Querer dar el atole con el dedo de que supuestamente se está haciendo oposición a un régimen actual, cuando en realidad eso de que es oposición en realidad es simulación. ¿Cuáles serían realmente las ideas? ¿Cuál es la idea del PRD de creer en un partido Acción Nacional que desde un principio que desde hace tiempo les ha hecho fraude electoral, ¿sí? Y de repente aliarse con él en un tema tan importante como este, cuando también se vio que inclusive el propio PAN, ante las quejas que ellos mismos tuvieron con respecto a la elección presidencial, simple y sencillamente le hicieron a Lolo y terminó imponiéndose al señor Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? ¿Por qué la tirada es continuar una simulación que ya de antemano buena parte de la población ya no se traga, pero seguir en esa idea, seguir simulando y seguir alentando que esa simulación sea difundida de manera masiva por los medios de siempre, para que la mayoría de la población se crea que de veras hay una oposición
a lo que simple y sencillamente establecen las minorías rapaces, ambiciosas, vulgares, sin llenadero? Esas son las preguntas, ese es el planteamiento inicial que yo hago con respecto a este tema, y que bueno, que viene a confirmarse de manera tan rápida, viene a confirmarse que simple y sencillamente una alianza como la planteada en términos legislativos por el PAN y el PRD, pues simple y sencillamente no llegaría a nada, tal y como vimos que simple y sencillamente no llegó a nada, exceptuando al atole con el dedo que se estuvo dando. Entonces, con esto es con lo que vamos a dar inicio el programa de Yo Libremente Opino. Vámonos a la primera opinión de nuestro analista, el buen José Manuel. Adelante, buenas noches. Muy buenas noches, Bote, muy buenas noches, Ulises, queridos escuchas, muy buenas noches. Mira, ciertamente aquí es muy importante ver que, ya de hecho lo habíamos comentado en el programa anterior, lo hemos comentado tantas veces, que la línea política del PRD y la del PAN son totalmente opuestas, o por lo menos así se trata de vender la idea de que existe esa oposición. Yo en algunos casos dudo que haya esa oposición, y yo creo que una muestra de que esa oposición en cierto modo puede ser fingida es este tipo de noticias como la de ese acuerdo ya que habían comentado que van a unirse en contra de lo que disponía el PRI con respecto a la transparencia sindical. O sea, PAN y PRD sí iban por la transparencia sindical, sí iban por las prácticas democráticas, y además habían establecido una agenda en la que supuestamente iban a ir juntos ya de forma permanente durante todo el periodo que durara esta legislatura, ¿no? Entonces aquí lo importante es esto. Tarde o temprano se ven las diferencias que existen entre los partidos, ¿sí? O sea, nosotros vemos que el PRD prácticamente, a pesar de que en algunas cosas se ha derechizado, vemos que prácticamente no ha apoyado en nada estos cambios a la reforma, a la reforma laboral no la ha apoyado. Eso es un indicador importante de que ciertamente los intereses y los ideales del PRD todavía no se contaminan al 100% de los intereses que tiene el PAN y el PRI, porque tenemos que entender, eso es una cosa que nunca va a estar más decirlo y repetirlo, que PRI y PAN están actuando en conjunto. Entonces, aquí lo que viene a ser muy interesante es el por qué en algún momento notifican PRD y PAN que van a ir en alianza en algunos aspectos. ¿Y por qué te digo que es muy importante? Porque sabemos que por las líneas ideológicas no pueden ir en alianza. Entonces, por eso siempre que se habla de una alianza PAN-PRD, debe de llamar nuestra atención. ¿Qué es lo que realmente negocian en algún momento algunas personas de la cúpula del PRD con algunas personas de la cúpula del PAN? No lo sabemos, pero estos acuerdos cupulares, eso es lo que determina cuándo van a ir en alianza y cuándo no, por lo que estamos viendo. Entonces, si en este caso llegan a un acuerdo positivo, entonces sí habría alianza. Si no llegan al acuerdo, no habría alianza. Entonces, ¿qué es lo que están negociando? ¿Qué es lo que están acordando realmente más allá de lo que ya es la elección, lo que ya es la votación de tal o cual reforma o tal o cual ley? Eso es muy difícil saberlo, pero sí debe de preocuparnos, ¿sí? Y eso es típico de dos grupos políticos, dos cúpulas que negocian en el secretismo, porque realmente nosotros sabemos que una cosa son las asambleas públicas que hace tanto el PRD como el PAN, que en las que pues llegan muchos militantes y ahí escuchan una parte del discurso que muchas veces se contrapone con lo que negocian las cúpulas de los partidos entre ellos y en el más absoluto secretismo, en reuniones a puerta cerrada, en restaurantes de lujo y demás cosas, que de esas reuniones el pueblo no conoce nada, las militancias no conocen nada, y son las que determinan en algún momento cómo vender, vaya, digámoslo con la palabra correcta, cómo vender el voto de determinada legislación, de determinada ley, determinada reforma, ¿sí? Entonces, aquí lo que está en juego básicamente son tanto las posiciones políticas como las prebendas y demás beneficios que en algún momento están peleando tanto PAN como PRD, ¿sí? Sabemos que el PRI ahorita tiene, pues la mayoría relativa en el Congreso, sabemos que tiene la presidencia de la República, entonces sabemos que el PRI va por todo y tiene todo. Entonces, lo que queda por repartirse, obviamente lo van a pelear el PAN y el PRD como las dos siguientes fuerzas políticas. Y precisamente en esa lucha de ver quién obtiene más de lo que todavía está disponible, de lo que está libre, en esa lucha se basa precisamente el llegar a determinados acuerdos. ¿Sabes qué? Si tú me apoyas en determinada reforma, sabes qué, vamos a poner el ejemplo específico de
de la democracia sindical. En algún momento llega el PAN y le dice al PRD, ¿sabes qué? Mira, si me apoyas en pues que haya democracia sindical, en votar en favor de la democracia sindical, pues podemos negociar estos cargos para estas personas que son tus parientes, tus amigos o no sé, o sabes qué, a lo mejor si tienes una empresa de X cosa, te vamos a dar una licitación y demás cosas, ¿sí? Cuando ofrece más el PRI al PAN, porque no sabemos realmente qué es lo que ofreció el PRI al PAN para que haya cambiado de una forma tan radical, ¿sí? En ese momento en el que el PRI le dice, ¿sabes qué? No, mira, pues mejor te conviene mejor negociar conmigo. ¿Por qué? Porque mira, yo te voy a dar esto y esto y esto y esto, y te va a convenir acá, a lo mejor te exento de impuestos en tus empresas y demás, porque sabemos que el PAN es un partido de empresarios. Entonces, ese tipo de acuerdos son los que determinan esas alianzas y son los acuerdos que los ciudadanos no conocemos. Los ciudadanos simplemente no nos explicamos de momento por qué quieren una alianza. No sabemos por qué. ¿Sabes qué? Pues es que esa alianza nadie la quiere. Es que a los periodistas no nos conviene una alianza con el PAN, y los mismos panistas dicen, no, pues ¿para qué queremos una alianza con el PRD? Entonces, difícilmente nos damos cuenta de que hay ese tipo de negociaciones y qué es lo que determina básicamente ese tipo de decisiones, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Mira, o sea, me parece muy interesante esto que comentas, porque mira, lo que tú planteas de que nosotros, los ciudadanos en sí, no conocemos cuáles son los acuerdos, o no podemos saber si de veras hay y en qué consiste, por ejemplo, el acuerdo o la negociación que haya tenido el PAN y el PRI para que simple y sencillamente el PAN pues agarrara y se le rajara al PRD, que es de lo que estamos hablando. Pero aquí lo que vale la pena puntualizar es que queda más mal, por ejemplo, el PRD, porque mira, si bien nosotros los ciudadanos no podemos saberlo, pero no me puedes decir que, por ejemplo, alguien que llega a las cúpulas perredistas no sepa de eso. O sea, lo que pasa es esto, Boto, o sea, tenemos que ver una cosa muy importante que está sucediendo en la clase política. Por lo mismo se dan estas incoherencias, estos disparates de estas alianzas, son disparates, son incoherencias. Y es que tenemos que ver una cosa, tú estás hablando o sea, tomando en cuenta que a la clase política le interesa lo que piense la gente, le interesa lo que piense el pueblo, cuando no es así. Sí, eso la sí clase política, una vez que asumen el cargo de representación, ven para su santo, o sea, está clarísimo, ven para su santo, y precisamente por eso es por lo que ellos establecen las negociaciones que a ellos les convienen. Muchas veces, o sea, mira, la compra de votos, cuando se habla de compra de votos, nos acordamos prácticamente de las tarjetas de Soriana, sin embargo, la cosa no queda allí. También hay compras de votos en el Congreso. O sea, puede llegar el PRI y ofrecerle no sé qué cosas a gente del PRD para que los apoyen con sus votos en el Congreso. Claro. Entonces, ese tipo de cosas las hacen precisamente porque el pueblo no les interesa. Y si el pueblo dice, no, es que estos políticos bandidos y que quién sabe qué, eso no les interesa. Ellos ya están acostumbrados a que el pueblo los tache de la peor manera, porque efectivamente no los puede tachar de la mejor. Entonces ellos, a final de cuentas, ya ven por su beneficio y negocian. Tanto en el Congreso como en todo lo que pueden, negocian precisamente a su favor y para obtener los beneficios ellos. No, sí, eso lo entiendo perfectamente, ¿no? Eso me queda claro. También queda claro que por eso mismo yo planteaba que si se lograba la imposición y que se lograra pues que fuera válido elecciones que violan la Constitución, el siguiente paso que venía era la reforma laboral, porque yo de antemano sé que a la clase política, los ciudadanos, les importamos un vil cacahuate. O sea, eso sí lo entiendo muy bien, pero o sea, mi planteamiento en lo que se basa, José Manuel, es en el hecho de que no me puedes a mí decir que el PRD fue un inocente palomita que engañó el PAN. Claro que no. Claro, o sea, mira, que no. No podemos decir, mira, hablando de los diputados y los senadores, no puedes hablar de gente inocente. Claro, sí, porque mira, de entrada una característica que tendría una persona inocente es que difícilmente va a querer ocupar esos cargos. ¿Por qué? Porque las personas inocentes se preocupan por su trabajo, se preocupan por su familia, por vivir bien ellos, y no les gusta estarse metiendo en donde no les llaman para ver qué sacan. O sea, entonces realmente sabemos que ni los políticos del PRD, ni los del PAN, ni los del PRI, no hay inocentes allí. Al contrario, son individuos que se valen muy bien del tráfico de influencias, que se valen muy bien de los ganapanes para ocupar esos cargos y después obtener los beneficios extras a lo que es su dieta, su salario, ¿sí? Obtener esos beneficios extra y después repartirlos a toda la gente que los ayudó a llegar allí. Ojo, la gente que los ayudó, los que trabajaron cercanamente con ellos en la campaña, porque obviamente quienes trabajan de cerca con ellos en esas campañas van precisamente con esas miras de obtener algún beneficio también.
¿sí? Entonces es a los que tienen que premiar en algún momento y por eso siempre buscan beneficios más allá de su salario. Realmente si la gente dice no, aquí no hay lugar para pensar que alguno de ellos es inocente, no hay lugar para pensar que a alguno de ellos le preocupe lo que digamos nosotros los ciudadanos. Simplemente vemos los hechos. Ellos agarran y digamos que navegan por donde los llevan las mejores aguas, ¿no? Y por donde van a obtener más beneficios. Claro. Y así sobre de eso es como van rigiendo su carrera política. Claro. Y eso no es de esta legislatura, eso es de todas. Bueno, pero toma en cuenta, sí. O sea, estoy de acuerdo con tu planteamiento. Nada más aclaro de que tú lo estás haciendo general, pero hay que dejarle claro que hay excepciones. También hay políticos, hay senadores, hay diputados que sí están conscientes y que sí piensan en la gente, porque sí los hay, aunque son minoría, por eso mismo nos va como nos va, porque la mayoría que prevalece es la del PRI, PAN y lambiscones de lo mismo. Entonces, claro, mira, pero sí hay excepciones. Como en todo vote, o sea, siempre hay excepciones a la regla. Claro. Sí. O sea, nosotros no podemos encasillar que todos los políticos son iguales. Sí, exacto. Ni tampoco, es más, no podemos decir que todos los políticos del PRI sean malos. No podemos decir que todos los del PAN sean malos, ni que todos los del PRD sean malos, pero desgraciadamente, como dices tú, son una minoría. Sí, exacto. Una minoría muy insignificante con respecto al grueso de políticos que tienen otras intenciones muy distintas a lo que es la legítima representación de la ciudadanía. Así es, exactamente, concuerdo contigo. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el buen Ulises también, porque su opinión también estoy seguro que va a ser muy acertada en este tema. Adelante, Ulises. Buenas noches, chicos, buenas noches al público. Estaba pensando ahorita en sus intervenciones, ¿no? Acerca de un caso que me enteré recientemente que nos puede ayudar para entender, independientemente de estas componendas que José Manuel ha de manera muy puntual ¿cómo se llama? Explicado, ¿no? Esta dinámica y estos mecanismos de las altas cúpulas políticas que saltan las líneas supuestamente ideológicas para entrar en negociaciones de intereses fácticos muy personales y que de alguna manera determinan lo que ante la opinión pública son alianzas, rupturas, oposiciones o un tipo de ajedrez político centrado precisamente en la oposición ideológica de los partidos, ¿no? Y que realmente son estas componendas las que están detrás de esto. Sin embargo, yo quisiera hablar precisamente del asunto mediático y de opinión pública y de qué es lo que se busca, que de alguna manera ya el bote ya lo dijo al principio, y creo que esto que voy a relatar nos podría de alguna manera esclarecer cuál es la eficacia que puede llegar a tener este tipo de simulaciones y de dramas y de telenovelas aparentes que se van dando en el Congreso. Hay un tribunal que se llama el Tribunal de los Pueblos, que es una organización internacional, digamos, podríamos decir que se parece un poco al Tribunal de la Haya, en el sentido de que busca precisamente, más bien busca ser alternativo al Tribunal de la Haya, que es un tribunal muy sesgado ideológico y muy sesgado económica y políticamente por grandes intereses. Busca este gran tribunal que se encarga de los asuntos de crímenes internacionales que tienen que ver con la violación de derechos humanos, con los crímenes de guerra y demás, ¿no? Entonces el Tribunal de los Pueblos, mal no me acuerdo, fue fundado por Bertrand Russell y Sartre, pero no tengo ahorita el dato preciso, el público igual me podría corregir. Y este tribunal, fundado por estos filósofos, se dedica precisamente a través de una especie de justicia organizada por figuras intelectuales, por activistas de todo tipo en todo el orbe, ¿no? Se dedica a pasar pues muchísimos asuntos internacionales que tienen que ver con esta violencia, que tienen que ver con el abuso del poder a nivel masivo y a nivel nacional en algunas regiones, en algunos países, ¿no? Y juzgarlos y lanzar, pues, de alguna manera recomendaciones, y el juicio del Tribunal de los Pueblos resulta que ya es un buen antecedente para que de alguna forma se esclarezcan los casos y se tomen medidas ante documentaciones de casos y de situaciones que son realmente lesivas para pueblos enteros,
para naciones enteras en lo político, en lo económico, en los derechos humanos, en fin, ¿no? Y últimamente me he enterado de que, bueno, pues el Felipe Calderón al parecer ser ya está siendo enjuiciado por el Tribunal de los Pueblos. Ya es un caso para el Tribunal de los Pueblos, ya está en proceso este juicio. Pero me comentaban algunas personas, ¿no?, que fue muy raro el proceso porque, si mal no me acuerdo también, la hija de este gran escritor llamado Frantz Fanon, el autor de este libro, si mal no me acuerdo, es algo de los desposeídos, pero ahorita no me acuerdo bien del título, posiblemente me acuerdo después. Es un libro indispensable para entender la injusticia mundial de este intelectual Frantz Fanon, y parece que creo que su hija es la que es la primera a bordo ahorita del Tribunal de los Pueblos, ¿no? No sé si ella o algún otro funcionario, por llamarle de alguna manera, alguna otra personalidad del Tribunal de los Pueblos, se le presenta en primera instancia el caso de México y se le dice pues que el presidente Felipe Calderón necesita ser juzgado porque pues realmente tiene una situación incruenta, criminal, totalmente injusta, que merece la intención internacional y que merece la justicia internacional también. Y lo que le responde este jerarca, digamos, por llamarle de alguna forma, digamos, aquí no se manejan mucho las cosas así, pero lo que le responde esta personalidad del Tribunal de los Pueblos es para de llamar la atención, porque le responde algo como que, a ver, ¿me están hablando de México? Sí, México, la República Mexicana, sí, pero ustedes qué, ustedes son una democracia, ustedes son un país con una amplia riqueza, dice, ya hubo transición democrática, ya hubo cambio de poder, ya ganó la democracia cristiana, le dijeron, ¿no? Entonces se queda el comité que va a presentar el caso y dice que la democracia cristiana. Esta es la imagen que tenía esta persona, por muy informada, muy activista, muy culta, de México. Que México es una democracia, que México es un país sí con problemas, pero que pues, es una economía emergente, y sobre todo que es un país en donde hay una democracia funcional, porque ya hubo un cambio de poder y una transición a lo que él llamó, en el campo del espectro mundial, de las categorías y clasificaciones políticas que él conoce, la democracia cristiana mexicana, es decir, lo que aquí conocemos como el PAN. ¿Qué nos dice todo esto? Pues nos dice que en realidad, a nivel mundial, independientemente de que a raíz de la imposición reciente de este fraude de la compra de votos, mucha de la prensa internacional, europea, incluso de los países llamados del primer mundo, ha estado relatando, y de una manera incluso hasta con ironía criticó fuertemente la eficacia de la democracia mexicana, todavía se tiene en amplios sectores extranjeros la idea de que somos un país que ahí va, de que somos un país en el que hay una normalidad democrática y una funcionalidad, ¿no? Es decir, existen las dos partes. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que para empezar, esta persona en realidad, desde toda su formación y su cultura, en realidad quería dar carpetazo a este asunto porque cree que el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, o Democracia Cristiana como le llamo, son dos fuerzas políticas que compiten legítimamente por el poder, con intereses encontrados, con líneas ideológicas distintas y opositoras, ¿no?, que están en un juego democrático más o menos sano y en el cual se dio una real transición democrática del poder. Lo cual quiere decir que es necesaria, sí, para los interesados en ello, es necesario que exista esta imagen de pluralidad política y pluralidad partidista. Claro, cuando se le explica a la persona, ¿no?, cómo está la situación en realidad, cuando se le explica a la persona que en lo que sucede es que hay una serie de poderes fácticos en México, de alguna manera intrincados con los poderes fácticos internacionales, cosa que esta persona pues no debería de, no habría de desconocer totalmente, ¿no? Pero y que estos poderes fácticos forman una oligarquía, ¿no?,
forman un grupo o un conglomerado de grupos en el poder que, si bien saben, no se ponen de acuerdo en lo que quieren, obviamente porque son intereses económicos encontrados de sectores muy poderosos, sí están perfectamente de acuerdo en lo que no quieren. Y por ejemplo, lo que no quieren es que Andrés Manuel López Obrador llegue al poder en algún momento por la vía democrática, y es un ejemplo de la eficacia de esto, ¿no? Y estos que están de acuerdo en lo que no quieren, se le explica, pues precisamente son los que detentan el poder fáctico, el poder verdadero. Y esta fuente de poder, de gran poder económico, de gran injerencia política, es la que de alguna manera se encuentra y une los intereses de dos partidos cuya génesis histórica pues no tiene nada que ver con la justicia social, más que solamente en el papel, la retórica y la demagogia política que los caracteriza, ¿no? Y cuando se le dice precisamente que son estos poderes fácticos los que realmente están detrás de dos fuerzas políticas aparentemente disonantes, ¿no? Y que puede llegar a pactarse que estas fuerzas políticas entren en una danza de la opinión pública de aparente competencia, ¿no? Para de alguna manera convencer, como se lo hizo con esta persona, como se hizo con esta persona que les platico, convencer a la opinión pública interna y externa, nacional e internacional, de que en realidad hay una multiplicidad y hay una pluralidad de poderes que representan intereses distintos y plurales de la ciudadanía y de la población en México, ¿no? Y es precisamente lo que se sigue intentando, con la misma eficacia con la que de repente lo tuvo con esta persona del Tribunal de los Pueblos, que creía en la transición democrática mexicana y que obviamente después ya no creyó, porque pues está en proceso precisamente este juicio ya al presidente de México, ¿no? Entre comillas, presidente de México. Y es precisamente lo que se sigue haciendo y de lo que se trata, de lo que se trató cuando, durante el caso Monex y durante el proceso de la revisión electoral, el PAN de repente dijo que sí, que se ponía de parte de lo que sean los intereses nacionales y que los intereses nacionales exigían una explicación de las partidas presupuestales, una explicación del caso Monex, una explicación de la compra de votos, ¿no? Y parece que en algún momento se alía al PRD, a la coalición de izquierda en esta exigencia, cuando realmente pues, lo que siempre dijo era que la presidencia no se iba a tocar, que se iba a exigir la rendición de cuentas en los diversos estados, que se iba a exigir la transparencia de los mecanismos de ¿cómo se llama?, de financiamiento que había tenido el PRI, pero que la decisión del pueblo acerca del presidente, entre comillas, esa ya no se tocaba, que ellos jamás iban a pugnar o a poner, entre comillas, o a poner entre paréntesis, sí, ni a cuestionar la elección del presidente como tal, que ya estaba consumada. Y otra vez lo vuelven a hacer. No se dijo nada y ni dijeron nada cuando realmente las cosas que importan de la reforma laboral, que recurrentemente hemos tocado aquí en Yo Libremente Opino, estaban siendo aceptadas. El outsourcing, los contratos por hora, la división de la jornada laboral de 8 horas y el contrato por hora, la triangulación en la contratación, la eliminación de los derechos de los trabajadores, pasaron a ser de alguna forma un asunto de tercera opinión, un asunto que, a pesar de que era lo más importante, lo sustancial, lo vital para el interés de las vidas de millones de mexicanos, se las arreglaron los medios masivos de comunicación para poner a la transparencia sindical en el primer plano y para ponerla en la primera plana y marcarla como primera en la agenda del interés público, y vaya que les funciona. Desde antes ya traían con esto de la reforma educativa, que tiene que ver mucho con esto, troleo, digamos, hablando en términos de Twitter, no este ataque constante mediático aparente contra el Bester Gordillo a través del documental de Loret de Mola de Panzazo. Se hablaba también, ya se preparaba el terreno para que fuera cuestionada la transferencia sindical vía el Bester Gordillo, y se hace cuando ya el Bester Gordillo había sido reelegida, si a eso se le puede llamar una elección, y se hace también para cuando ya Romero de Champs ha obtenido otra vez la continuidad dinástica en la línea sindical
de Pemex, ¿no? Se empieza a hacer este distractor y empieza, obviamente, pues, el PRD, que ahí sí yo estoy totalmente de acuerdo con el Bote y con José Manuel también, en la última puntualización que hizo, plenamente consciente de que ya había una inferioridad numérica en el Congreso, plenamente consciente de que había poco que hacer, pues el Ejecutivo y gran parte del Legislativo están en manos del bloque bipartidista de la derecha, que está conformado por el PAN y el PRI. En amplio conocimiento de eso, empieza también de alguna forma a darle centralidad a la transparencia sindical y baja totalmente la guardia en cuanto es el outsourcing y los contratos lesivos para los trabajadores que tanto mal le van a hacer a millones de mexicanos. Y empiezan a jugar otra vez con las apariencias y empiezan a jugar otra vez. ¿Por qué? Porque ya que se consumó precisamente lo que es la imposición, se exige que la gente crea, entienda, tenga la ilusión, la imaginación, ¿no?, de que está en una democracia y de que hay dos partidos poderosísimos o tres fuerzas políticas que realmente representan distintos intereses de los mexicanos y que realmente son distintas, compiten entre sí, se oponen, se meten el pie entre sí, se ponen obstructores o se ponen obstrucciones en el camino, y eso provoca un equilibrio democrático de intereses, puesto que entonces se ve que el presidente de la República, el Ejecutivo, ¿sí?, con esta mancha de legitimidad, va a tener que estar sujeto al diálogo con las diversas fuerzas políticas. Y entonces, ¿eso qué le hace a la opinión pública? Pues creer que realmente está viviendo una democracia y que todo el mal que le venga, que todas las injusticias que cometan son parte de una democracia legítima y hay que aguantar porque son parte de este juego democrático. Y esta es la impresión que se le causó a esta persona y esa es la impresión que se le quiere causar al resto de países. Por eso, ahora también se planteó una especie de bloque opositor. Desde el principio ya se había estado vendiendo esa retórica hueca de que PRD quiere ser una izquierda moderna, una izquierda que proponga y no discuta, una izquierda que vaya y pelee las cosas y no cuestione desde fuera, que, bueno, toda esta retórica, y que se trata de alguna manera de cubrir aquí ante la opinión pública y ante la población mexicana. Se trata de cubrir eso que se dijo, esa supuesta, digamos, esa promesa o esa imagen de competencia y de asumir el interés público que trató de dar el PRD. Es obviamente una lanza con el PAN en favor de un asunto que, si bien es bastante importante, no es tan importante como los asuntos que ya en ese momento se habían aceptado en detrimento de los mexicanos, ¿sí?, ante un asunto sumamente importante, entre comillas, como es el de la transparencia sindical. Es capaz de unirse con otra fuerza política y así manifiesta que es moderna, así manifiesta que dialoga, que el interés de la nación está por el interés del partido, y aparte de todo, el PAN también aprovecha para dar a entender que no es lo mismo que fue. ¿Qué pasa al final? Digamos, solamente un idiota no podría darse cuenta de esto. Todo queda exactamente igual. La transparencia sindical no se va a llevar a cabo. La reforma fue aprobada en los mayores puntos en los puntos de mayor interés para las fuerzas oligárquicas. No pasó nada, no sirvió de nada. ¿Qué me da a pensar a mí como ciudadano? ¿Qué puedo pensar o qué puedo percibir de esta situación? Pues simplemente que estoy viendo toda una simulación de que hay una serie de fuerzas políticas que en realidad obedecen a una mucho más amalgamada, mucho más unitaria, mucho más homogénea masa de intereses que viene precisamente de esos poderes fácticos de los que tanto se habla, y con razón. Poderes fácticos que de alguna manera utilizan a la democracia electoral precisamente como parte de su ajedrez mediático y utilizan a la democracia electoral para que, en aras de la supuesta democracia plural, sus designios, por muy lesivos que sean para la población, sean aceptados porque provienen de la democracia y el ciudadano tiene que aceptarlas, porque si no, entonces no es demócrata, sino simplemente es un salvaje criticón que solamente se dedica a protestar en las calles, y todos esos temores casi de autoestima psicológica que le han generado a la población vote. Entonces, creo que realmente, básicamente, se trata de un asunto plenamente mediático
creo que el PRD no está, yo creo que está más comprometido de lo que se podría creer en este juego y en esta simulación de pluralidad partidista de lo que nosotros podemos pensar. Bueno, vaya, ahora sí te aventaste lo que dijeran por ahí. Si pudiéramos manejar que esta aprobación de la reforma laboral y que ya de antemano prácticamente ya puedan hasta entrar en vigor los puntos más lesivos a la población, que podríamos hablar de la muerte de derechos laborales, pues lo que tú acabas de hacer ahorita es un análisis, una autopsia acabas de hacerte, mi buen Ulises. Creo que hace 8 días no te tuvimos aquí en Yo Libremente Opino, pero te desquitaste. Creo que es una manera magistral en la que explicas esta situación que tiene que ver con la legitimidad que el poder mediático da. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, hasta este señor activista que dijiste, en un momento dado, se crea el cuento mediático que se vive en este país de que hay democracia, de que de veras hubo una transición, cuando de veras todo ha sido una simulación brutal, cuando en realidad, en apariencia se dejó el PRI, el Poder Ejecutivo, al PAN, pero en realidad no cambió nada, siguió el mismo régimen, siguió el mismo sistema económico, los mismos privilegiados, en fin, siguieron defendiéndose tanto en el Poder Ejecutivo como en general en el Legislativo, con excepciones muy honrosas y pequeñas, pero prácticamente siguieron defendiéndose los mismos intereses de esos, como tú llamas, poderes fácticos, ¿no? Todo ese poder económico nefasto que sigue enriqueciéndose mientras esta población se sigue empobreciendo. Este punto a mí me llamó mucho la atención que tú planteas, porque pues no es otra cosa más que una simulación en la que, desde mi punto de vista, pues también el propio PRD forma parte, porque no podemos cerrar los ojos, que es lo que hablábamos con José Manuel. ¿Sabes qué? Sí es cierto, en todos lados hay, por ejemplo, el político que es la excepción a la regla y que de veras de buena fe está luchando para defender, por ejemplo, a los mexicanos y a los trabajadores, pero en términos generales es claro que no se puede entender que el PRD, que la cúpula perredista haya sido inocente, en este caso de una alianza con el PAN, ¿no? Algo que ya quedó pero de sobra demostrado que fue parte de esa simulación tan grande que hay. Y toda esta simulación lo que trae como resultado, como tú bien indicas, es una legitimidad hacia afuera, en el simple hecho de que lo que se decida aquí, aunque sea el pisoteo de los derechos de los mexicanos, está bien hecho. Está bien hecho. Imagínate si ese activista lo cree así, cree que de veras en México hay una democracia. Perdón, o sea, si desde ese momento estamos hablando del impacto mediático tan brutal, que por eso mismo a las voces de auxilio del pueblo son muy contados los que fuera de México llegan a prestar atención y llegan inclusive a hacer algo, ¿no? Por quienes, por ejemplo, de comunidades indígenas, por quienes de abajo se quejan de las cosas como están. Es claro, porque ahora vemos cómo simple y sencillamente el poder mediático es tan grande, a pesar de lo que se diga, porque hemos de recordar que pues no han faltado quienes dicen que no, que ya no le creen a la televisión. ¿Cómo no? La mayoría creen en la televisión, que por esa simple y sencilla razón fueron muchos los votos a los partidos de siempre, muchos más votos a los partidos de siempre que a los partidos del Frente Amplio Progresista. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se le crea a la televisión. Porque esa idea de apagar la tele no funciona, hay que enseñar a verla, que la gente entienda bien las cosas, que la gente comprenda que la televisión que hay en México abierta debe de verse como meramente entretenimiento y se acabó, no creerle. Porque ese es el problema, que hay quienes a ese poder mediático le creen tanto, es increíble. Por ejemplo, me lo acabas de decir y sigo yo incrédulo. Que un activista internacional se crea esto, es nomás de ponernos a pensar el impacto tan grande que siguen teniendo esos mismos medios de siempre. Ahora puede uno entender el por qué simple y sencillamente buena parte del mundo se mantuvo, por ejemplo, pasivo ante todo lo ocurrido en Irak, en Afganistán, en diversos lugares donde ha metido sus garras
Por ejemplo, los corporativos y el gobierno estadounidense, o sea, es de tenderse. Imagínense, nada más que un activista internacional se crea que en México hay democracia y por lo tanto casi lo que decidan los partidos que forman esa democracia es lo correcto para una ciudadanía como esta, a pesar de los resultados devastadores que desde hace décadas se vienen dando en este país. Qué lamentable. A ver, tu comentario, mi buen José Manuel, a esto, porque sí, es de prender, como dicen, es de que se le pongan uno hasta los pelos de punta. Mira, es que lo que pasa es que tenemos que ver que esto es totalmente lógico. Fíjate, a mí me llama mucho la atención esto que comentaron ahorita, qué bueno que lo sacaron. Yo creo que esto es fundamental es poner que Odiseo haya puesto sobre la mesa este asunto de los medios de comunicación. Mira, yo te voy a hacer un comentario. Todos nosotros hemos escuchado hablar del famoso nazismo, ¿no? Encabezado por Adolfo Hitler, que pues bueno, conocemos lo trágico, lo dramático que fue lo que causó, haber causado una guerra mundial, ¿no? Esta ideología política, étnica incluso, que tenía la Alemania nazi. Pero fíjate que a mí me llama mucho la atención, los políticos siempre, y con razones lógicas, siempre atacan al nazismo, ¿no? Y lo hacen ver en toda su monstruosidad, porque efectivamente hubo muchas cosas muy negativas de esa ideología nazi. Pero también me llama la atención que, por ejemplo, nuestros políticos, a pesar de la crítica constante hacia el nazismo, le aprendieron muchísimas cosas. Y una de esas cosas que le aprendieron es precisamente el matrimonio, porque eso es importante aclararlo, porque estamos hablando de un activista que no es mexicano, que tenía una idea del país diferente a la que estamos viviendo realmente, ¿ok? Estamos hablando de que hay un matrimonio entre los medios de comunicación y los gobiernos en turno de todo el mundo, y eso fue precisamente una de las características del nazismo previo a la guerra mundial, en el que el gobierno de Hitler tenía plenamente controlado los medios de comunicación y a la gente, al pueblo, se le decía únicamente lo que el gobierno quería que se dijera. Entonces el pueblo alemán estaba totalmente engañado de lo que estaba sucediendo fuera de sus fronteras y de todo el problema que se estaba gestando con su ideología. Bueno, pues eso mismo lo han llevado a la práctica al pie de la letra a pesar de las constantes críticas. Estamos viendo, por ejemplo, en el caso específico de México, el matrimonio entre la clase política, y al hablar de clase política no nada más hablo del gobierno en turno de Felipe Calderón o el que viene de Peña Nieto, no, hablo de la clase política casada con Televisa principalmente, y no dudemos que también con TV Azteca. Eso es muy importante, porque muchas veces todo se descarga hacia Televisa y pensamos que TV Azteca son unas almas de Dios, cuando yo sinceramente lo dudo, ¿no? Entonces, existe ese matrimonio y evidentemente es el gobierno el que dicta a Televisa lo que tiene que decir. Incluso podemos ir más allá, porque ya ahorita pareciera que hay indicios que indican que Televisa es la que está dictando cómo tiene que ser la política dentro, pero eso ya sería especular demasiado, ¿no? Lo que sí podemos ver con claridad es que el gobierno dicta, obviamente, en acuerdo con la cúpula empresarial y la cúpula política, lo que Televisa tiene que decir. Entonces, si nosotros consideramos la fuerte penetración que tiene Televisa en América Latina, porque sí, Televisa se ve en muchos países de América Latina, Estados Unidos, Europa, es una cadena de televisión con una enorme penetración, pues obviamente engaña a la gente. Si tú no le das voz al ciudadano común para que ponga sobre la mesa otro tipo de temas y de problemas en una televisión de alcance internacional, pues en otros países únicamente creen lo que está diciendo la televisión oficial, lo que está diciendo Televisa. Entonces Televisa pues está diciendo que prácticamente vamos ganando la guerra contra el narcotráfico, cuando realmente no es así. Televisa te dice que México tiene una economía muy estable a pesar de la crisis del 2008 y todas las secuelas que han venido de esa crisis del 2008. Te dice que México está en un crecimiento económico y tiene una estabilidad macroeconómica muy importante. Entonces eso es lo que escuchan afuera, que México es estable económicamente. Entonces obviamente se quedan todos los países extranjeros, todos los extranjeros se quedan con esa visión de México, de que México está muy bien. ¿Cuándo has visto tú en Televisa, por ejemplo, que pasa en la situación real de los eternos conflictos que existen con los indígenas en Chiapas? O sea, es una cosa que desde que se levantó el ejército zapatista no ha parado.
y sin embargo ninguna televisora toca el asunto. Hay otros casos de guerrillas en México que nadie los conoce porque las televisoras no los mencionan. Entonces, ¿cómo o en base a qué los pueblos extranjeros se van a dar cuenta de la situación real en México? No tienen manera más que viniendo aquí. O sea, también debemos ver que luego hay extranjeros que se internan en estos grupos indígenas y están conviviendo con ellos y aprendiendo muchas cosas, ¿no? Pero si no es por esa vía, pues obviamente tú tienes como única alternativa el medio de comunicación. Y ojo, porque estamos hablando específicamente de Televisa, pero la cosa no para allí. También toda la prensa nacional está rigurosamente controlada por el gobierno. ¿Sí? Entonces, todos los periódicos y revistas no te van a decir algo que el gobierno no permita que digas. ¿Sí? Entonces, si ven los periódicos vía internet, si se meten en España, Francia, por allá se meten al Universal, pues van a ver esa línea editorial que sigue diciendo que México está bien, que México está acabando con el crimen, que México, o sea, cuánta mentira, ¿sí? Entonces, ese es el verdadero problema, que nosotros aquí en México tenemos la prensa vendida, tenemos los medios de comunicación completamente vendidos con el gobierno, no tenemos realmente una prensa imparcial, y lo digo así, de ese tamaño. En este caso pues, sabemos que está Reporte Índigo, que está Proceso, que son más o menos imparciales, que está La Jornada, pero sin embargo La Jornada también es muy prudente, ¿sí? Para no atacar así de una forma muy frontal al gobierno. Entonces no hay las alternativas. Entonces solo los que estamos aquí en México y que vamos haciendo luego esa labor de informarnos mediante la palabra hablada, mediante la palabra escrita, que estamos informándonos constantemente y que estamos comunicando a nuestros conciudadanos, somos los que más o menos vamos difundiendo la realidad y vamos generando conciencia, porque también el efecto que se vio, ya no nos vayamos al extranjero, aquí en México, con las elecciones de julio, es que más del 65% votó por los partidos de derecha, lo que quiere decir que aquí mismo en México, dada la penetración de la televisión y los medios de comunicación, se ha desviado la verdadera atención de los problemas y se ha sembrado una inconsciencia de la realidad en la población. Ese es el verdadero problema. Si no contamos con medios imparciales, si no logra revertirse este matrimonio de los medios de comunicación con el gobierno, pues obviamente se van a seguir manejando las ideas equivocadas y así se van a estar transmitiendo y difundiendo. Fíjate que eso que plantea, bueno, nos metimos aquí sin querer en el tema de la cuestión de medios, y vale la pena puntualizar nada más algo que comenté en mis noticieros hace tiempo, más que nada porque también nosotros debemos de partir de la idea de quienes controlan esos medios, porque si bien es cierto, como dice José Manuel, ¿no? Internacionalmente se quedan con la idea, ¿sí? Y a quién realmente conviene que internacionalmente se siga manteniendo esa idea. Y esto lo digo porque se ha llegado a escuchar opiniones en el ámbito internacional, personalidades internacionales, pues hablando de que México es un ejemplo de democracia, por ejemplo. ¿A quiénes les conviene? ¿A quiénes les conviene que se tenga la imagen de que, por ejemplo, lo que ocurre en México está bien? Mi respuesta es precisamente para quienes de una u otra manera quieren imponer lo que ocurre en México en otros países. Porque, por ejemplo, ahorita vemos, por ejemplo, manifestaciones fuertes en España, por ejemplo, por lo que les quieren hacer en términos de las medidas de austeridad. Pero si nos ponemos a analizarlo y a rascarle un poquito al tema, nosotros podemos ver que en países europeos, por ejemplo, como en Grecia o como en España, prácticamente lo que a ellos les han venido modificando, por ejemplo, o imponiendo a los pueblos, que son los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y de todas esas organizaciones financieras, a final de cuentas lo que a ellos apenas les están imponiendo es algo que ya ha sido impuesto en México desde hace mucho tiempo. Y es ahí lo que a mí me hace pensar, ¿a quiénes les conviene que internacionalmente se diga que México es un ejemplo de democracia? Pues a quienes de una u otra manera quieren que el resto de países, el resto de poblaciones vean a México como ese ejemplo, para que después cuando a ellos les toque, simple y sencillamente pues lo vean bien, cuando sabemos los mexicanos que está mal. Y esto me baso en una idea también práctica. Hace tiempo cuando se tenía poco que se había dado la extinción de Luz y Fuerza del Centro,
se empezó a manejar pues que la empresa, que los trabajadores de Luz y Fuerza del centro pues eran corruptos y que a final de cuentas pues los ciudadanos que tenían vaya pues como empresa proveedora del servicio eléctrico a compañía de Luz y Fuerza del centro, pues mantenían, ¿no?, a esa corrupción, etcétera. Y entonces en ese periodo de tiempo, pues yo me empecé a encontrar los casos de corrupción de CFE. Esto que después salió ya más en forma, ya salió incluso ya publicado en medios, que tenía que ver pues con la corrupción en esa compañía, con contratos con empresas, esto que salió en Estados Unidos. Pero cuando yo no encontré esa información, agarré y yo me puse a mandársela en sus tweets a diversos periodistas reconocidos de la televisión, tanto de Televisa como de la TV Azteca y demás. Y solamente una, no voy a decir ni el nombre ni nada, pero porque eso lo comenté en un momento en un noticiero, pero solamente una me contestó, una periodista, por cierto, de un programa noticioso, de televisión abierta, por cierto. Pero solamente ella me contestó, y su respuesta a lo que yo le había mandado, porque yo le mandé los links precisamente a donde estaba esa información de la corrupción de CFE. Como les vuelvo a repetir, esto que terminó pues ya después publicándose, y que tenía que ver con los asuntos de la empresa, creo que se llama Citracén, y todo esto que ocurrió en Estados Unidos. Pero cuando yo se lo escribí de respuesta, bueno, cuando yo le mandé en sus tweets a esta periodista, pues ahora sí que dicen las noticias en la televisión, su respuesta que me mandó fue: nosotros para poder hablar de una información al aire, primero tiene que ser aprobado por nuestro jefe de información. Esa fue la respuesta. Claro, porque los links eran tan evidentes que, como les digo, ese escándalo de corrupción de CFE salió después a la luz. Pero en el momento cuando yo se lo mandé, como no podían decirme que eso no era cierto, porque lo mandé con links y todo, su respuesta fue esa. Y aquí es donde debemos de entenderlo, porque por ejemplo, como bien plantean ustedes, no, pues es que saben que los medios, los medios están sirviendo, el poder mediático está vaya pues convence de que lo que ocurre en México está bien, pero alguien manda. O sea, alguien manda, y por supuesto que es alguien a quien le conviene que, por ejemplo, en el caso mexicano, se vea como democracia lo que no es democracia, que se vea como de veras un poder plural en el país, cuando en realidad no es así, es un poder controlado, como lo hemos visto, por una oligarquía. O sea, que se dé una imagen contraria, benéfica, de lo que ocurre en México, cuando en realidad ocurre otra cosa. Es obvio que a alguien, como les vuelvo a repetir, que es obvio que a alguien le interesa eso, y para mí a quien le interesa es a quien de una u otra manera quieren imponer lo que aquí en México se ha impuesto, e irlo imponiendo a otros países que de hecho lo están haciendo. Y allí es donde vale la pena pues entonces hacer un llamado, ya no solo a los mexicanos. O sea, esto es muy importante, ya no solo a los mexicanos, sino al mundo entero, a quienes nos vean, a quienes nos escuchen, corran la voz, porque perdón, lo que está sucediendo en México es una simulación, es una mentira. El pueblo mexicano está padeciendo como nunca, y no estoy hablando a lo loco, estoy hablando de datos que hablan de la enorme pobreza, de cuánto ha crecido la pobreza. Esto también salió la semana pasada, un incremento por ahí de 12 millones de pobres más de los que había con Calderón. Un incremento en la informalidad de trabajo. O sea, en pocas palabras, como bien decía José Manuel, ¿sabes qué? Hay medios que son otra cosa, pero por lo general los medios, José Manuel, los más vistos, los que se dedican a vender imagen, porque eso hacen. Ellos venden imagen y camuflan realidad. Esa para mí es la base principal del poder mediático. Venden imagen porque ese es su negocio, vender imagen. Y lo que se aprovecha de esa venta de imagen es simple y sencillamente para camuflar lo que es la verdadera realidad. Entonces partiendo de esa base, vale la pena nada más entender, ¿no? Entender y analizar. ¿Por qué simple y sencillamente
¿Cómo hacerle, por ejemplo? Yo creo que solamente podemos hacerlo aprovechando aquello que dicen de que la publicidad de boca es la más efectiva, la más barata. Y que solamente lo hagamos todos de manera organizada, porque si no, simple y sencillamente nunca se va a poder con ese poder mediático, que aunque hay quienes han alzado las campanas al vuelo para decir que ha disminuido el poder manipulador, yo creo que me queda claro con lo que incluso nos expuso Odiseo de este activista, me queda claro que no es así. A mí me queda claro que no, que es mucho lo que se tiene que hacer, porque simple y sencillamente siguen teniendo una enorme fuerza los poderes mediáticos de siempre. El poder mediático de siempre sigue teniendo una fuerza que además hasta me atrevo a decir que va en aumento, porque no puedo verlo yo de otra manera ante una situación como la que nos planteó Odiseo. Y como bien dices tú también, José Manuel, a final de cuentas debemos de crear esa conciencia de quién realmente, con qué base. Es como lo que vemos ahorita y vamos a platicar de volada. Este asunto de Televisa y Carmen Aristegui, en el que simple y sencillamente el argumento que quiere manejar Televisa es por sus pistolas prácticamente que Carmen Aristegui miente. Cuando Carmen Aristegui ha presentado documentos de sobra, ha presentado datos duros documentados, no ha sido una cosa de decir. Sin embargo, Televisa se le ve a ella, inclusive hasta hubo un desplegado en contra de Carmen Aristegui, basándose sobre esa idea de que son mentiras. Algo que viene a romperse cuando el viernes, si mal no recuerdo, viene a salir una nota de proceso en la que ya durante este juicio que ya se inició, a los implicados en el caso Nicaragua, pues resulta ser que se confirmó que dos son empleados de Televisa. Y aún así se le fueron con todo encima a Carmen Aristegui. Y vemos cómo el duopolio televisivo, tan es duopolio televisivo para quienes no lo quieran creer, que vemos cómo también TV Azteca, pues yo no he visto que TV Azteca le dé vuelo, por ejemplo, a una información tan relevante como esa. Claro que si estoy equivocado me lo pueden indicar, pero que yo sepa, TV Azteca no le ha dado vuelo a esa información que tiene que ver con este asunto de Televisa, y menos a esta nota en la que queda confirmado que sí, dos de los detenidos son empleados de Televisa, trabajan en Televisa. O sea, es impresionante ver esto. Y bueno, metí el tema porque me parece muy importante ver cómo, por ejemplo, hay una excepción, y lo tengo que decir así porque así es. Hay una excepción importante del país, y esto sí hay que decirlo. Normalmente, como en la clase política, normalmente, como bien decía José Manuel, y también hemos estado de acuerdo con Ulises, la excepción en la política es la menos. O sea, las excepciones son tan honrosas por eso mismo, porque son muy pocos. La mayoría son otra cosa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué quise poner ese ejemplo de la excepción? Porque resulta ser que la honrosa excepción que podríamos considerar en México, que es una de las honrosas excepciones, porque he comentado que hay más, pues una es Carmen Aristegui. Sin embargo, esa honrosa excepción da la casualidad de que maneja un noticiero que es el más escuchado del país. O sea, ese ya es un punto importante, porque estamos hablando de una excepción. Estamos hablando de una excepción, ¿cómo se llama? Importante en términos de un trabajo informativo, que lleva una ética que le conocemos a Carmen Aristegui, pero que tiene gran difusión. Pero ojo, estamos hablando del noticiero más escuchado, pero eso no quiere decir que de veras esto implique a que la mayoría de la población realmente se informa, por ejemplo, por ese medio de Carmen Aristegui. Porque una cosa es el noticiero más escuchado, pero la audiencia grande está en los medios televisivos, está en lo que ven y escuchan los mexicanos, sobre todo en lo que ven y le presentan las pantallas de televisión, que son mucho más audiencia que la de radio. ¿Sí? Tan es así, y aquí me baso básicamente en el hecho de que son mucho más caros los anuncios en televisión que en radio. O sea, partiendo desde ahí, es claro que por algo es, y ese algo tiene que ver, obviamente, con la audiencia a la que se llega. Entonces, por lo tanto, los medios televisivos, pues obviamente
tienen mucho más audiencia que que los radiofónicos. Entonces podemos entender que aunque sea el noticiero el más escuchado, eso no quiere decir que realmente sea el más visto, por decirlo así. Y entonces aquí es donde vemos cómo hay ese contraste. Hablamos de un noticiero más escuchado, pero al mismo tiempo vemos que la imagen que la mayoría de la población sigue teniendo es la que le dice la televisión. Tan es así que ahí están los resultados electorales, en los que si agarramos y sumamos y restamos el voto comprado que denunció Obrador, da más por los partidos de siempre que por los partidos que representaban algo distinto. Así que también ahí pongo en el tema, en la mesa de volada, porque ya se nos fue el tiempo, pero no podemos dejarlo pasar, este tema del asunto de Carmen Aristegui, esto de las camionetas, esta confrontación y este siempre y bochornoso ¿cómo podríamos decir? Este simple y bochornoso trabajo de Televisa, en el que simple y sencillamente, sin tener con qué demostrar, pues simple y sencillamente se basa en decir que son mentiras. Por ejemplo, lo planteado con Carmen Aristegui. Así que vamos con Ulises. Bueno, Bote, me llamó mucho la atención que en efecto vemos un fenómeno muy semejante al que veíamos en el bloque anterior, ¿no? Dos empresas supuestamente compitiendo entre sí, pero que se nota muy bien cuando de alguna manera lo que le podría pasar a una podría estarle pasando a otra, y entonces hay que solidarizarse en el silencio como lo está haciendo Televisión Azteca, ¿no? También hasta donde yo sé, muy probablemente sí ha habido algún intento de sacar raja de manera mercadotécnica por parte de Televisión Azteca, pero al parecer, digamos, toda aquel escarnio o ese escarnio que en una situación así tu competencia directa, por hablar en términos mercadotécnicos, si eres Televisa, que es TV Azteca, pudo haber sacado de todo este escándalo, pues no se ha visto, lo cual quiere decir que más bien hay una especie, repito, de solidaridad en el silencio, lo cual es bastante significativo para la situación de los medios en este país, que pues ya está también descrita muy detalladamente en las pasadas intervenciones, ¿no? Por otro lado, pues sí, que te descubran con 9.2 millones de pesos y no relacionado con drogas, pues evidentemente hace que un poder fáctico como Televisa tenga que negar sistemáticamente todo esto. Lo que aquí cabe resaltar es el nivel de impunidad, y este nivel de impunidad tiene también que ver cómo Televisa en su propio imaginario y a su vez en el imaginario social hacia las personas se considera a sí misma como una figura impune, es decir, se considera a sí misma como alguien que puede de alguna manera, tiene el poder legítimo, tiene el poder digamos establecido necesario para poder declarar, atacar, cuestionar cuestionamientos, aunque se oiga reiterativo, pero así es, cuestionar los cuestionamientos que se le hacen de una forma patética, de una forma contradictoria y de una forma clara en la falta de fundamentos, ¿no? Sin que absolutamente nadie le diga nada. De por sí este asunto, desgraciadamente, que es un asunto grave, porque imaginémonos que este asunto de la relación de camionetas de Televisa con el narcotráfico tuviera también que ver con alguna ¿cómo se llama? Canalización de fondos ilegales para todo ¿cómo se llama? Todo este escándalo de la imposición, toda esta serie de pistas y de enredos, obviamente gasteriles, que se hicieron para la compra de votos, y que de repente aparezca camionetas de Televisa relacionadas con el narcotráfico de Centroamérica, ¿no? Digamos, da muchas cosas que pensar, ¿no? Es decir, entonces, ¿en qué anda metida esta empresa? Y esta empresa es la que respaldó la imposición, la que de alguna manera, junto con otros poderes fácticos, estuvo respaldando la figura de Peña Nieto e invirtiendo cantidades colosales de dinero. Todo esto se le escapa a la opinión pública, se le escapa al ojo público, porque pues de todas maneras las grandes capacidades, la gran escuela de manipulación que tiene Televisa desde sus orígenes, pues sigue funcionando y hace que este tema pase, si tú le preguntas a las personas en la calle, pase a un nivel totalmente secundario. Si la mayoría de las personas se siguen acordando de Televisa por sus programas, se siguen acordando de Televisa por los escándalos,
e identifican a Televisa básicamente con lo que es el espectáculo. ¿Qué es el espectáculo, señores? Pues el espectáculo, la farándula, es uno de los mecanismos de control más severos que puede tener el capitalismo en su fase mediática, como es el que estamos viendo. La gente aspira a estar ahí, a estar en las revistas de modas del corazón, en los programas de chismes. Cuando se identifica todavía Televisa, el grueso de la población lo identifica con la fama y el poder deseables para todo mexicano. La fama, el poder y la belleza, que de alguna manera, sí, son la zanahoria y son el punto central de cómo el mexicano, ante algo que no puede alcanzar porque le han dicho que lo tiene que alcanzar, se menosprecia, se siente y limita de alguna forma su inteligencia, ¿no? Entonces, se da asunto gravísimo, ¿no? Gravísimo, con tanto dinero por medio, y con esta, pues, digamos, también cosas muy raras, ¿no? Que se pide información por parte del gobierno de Nicaragua y esta se retrasa por parte de la GPG. Creo que apenas le acaban de mandar unas huellas dactilares, ya después de lo que acabamos de ver en este laboratorio colosal y aleccionador que fue el mecanismo de la imposición. Pues obviamente ya en contubernio de Televisa con todas las autoridades y digamos la injerencia que puede tener en ellas, pues ya es por demás demasiado posible, ¿no? Las pruebas han tardado, el gobierno de Nicaragua ha estado muy indignado con este asunto, han hecho ahí también una serie de sesgos y una serie de vericuetos poco, ¿cómo se llama? Poco funcionales, muy anormales en lo que es un proceso de nivel internacional como se está llevando aquí, lo cual quiere decir que el mensaje que está mandando Televisa es: ¿y qué vas a hacer? Tú eres una periodista que te llamas Carmen Aristegui, que supuestamente representa intereses encontrados a los míos, supuestamente, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tu opinión pública acerca de todo esto? Si realmente tenemos el poder que tú, ciudadano promedio, no, obrero, empleado, tenemos el poder que siempre has deseado y que de alguna manera eso es lo que nos hace que tengamos el control sobre muchos aspectos de tu vida pública, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer si esto fuera cierto? Yo puedo decir lo que sea, yo controlo los medios, yo soy los medios de comunicación, junto con otro sujeto que hay que es mi cómplice. Si yo soy los medios de comunicación, el monopolio de la verdad es mío, y si el monopolio de la verdad es mío, sí, yo puedo construir la realidad como yo quiera, ¿no? Entonces, si yo digo que tú estás mintiendo, pues estás mintiendo. Y ve la gente alrededor, parece no importarle. Esa es la grave situación, Bote. Pues sí, gravísima por donde se le quiera ver. Y bueno, pues es impresionante ver pues esta situación que ya se vuelve, te digo, colosal, y que la única manera en la que los ciudadanos lo pueden romper es haciendo uso de comunicarse, de comunicarlo entre sí, entre todos, porque pues si no, simple y sencillamente, porque también recuerda que hay que recordarse que este tipo de poderes precisamente crecen a raíz de la desunión y de la desorganización que hay en la gente, ¿no? Yo siempre he planteado que, por ejemplo, la clase política y los medios de comunicación, que de una u otra manera pues representan lo mismo, y que simple y sencillamente se le han pasado décadas diciéndonos que con lo que decide el PRI y el PAN nos va a ir bien, y en realidad nos va cada vez peor. En realidad, pues todos esos medios de siempre y toda la clase política lo que hacen es aprovechar, entre otras cosas, yo sé que muchos lo ven así, la ignorancia, pero también los egos, también el ego de las propias personas, de aquel automovilista que al ver a aquel que se manifiesta, pues lo tacha de lo que sea. Al fin, como él anda en carro, pues obviamente ya es más que el que está manifestando, ¿no? Sin ponerse a pensar tantito que es cuestión de tiempo para que lo que ahorita los que se están manifestando repudian, tarde o temprano lo terminemos padeciendo todos, ¿no? De una u otra manera nos termine afectando a todos ese tipo de decisiones que la clase política se avienta, ¿no? Sin embargo, eso es aprovechado también por la clase política, esa desunión del pueblo, esa actitud de que lo de ególatra que también se tiene en la población mexicana, precisamente porque eso hace que no haya unión, y por ende pues se siga aprovechando eso en aras pues de seguir manteniendo manipulación, el régimen que está, etcétera. Entonces los ciudadanos tenemos que empezar a romperlo desde ahí, a entender que el gran cambio atraviesa invariablemente porque la sociedad cambie. Y yo creo que el inicio que podemos nosotros
pues recomendar es de que pues corran la voz los que nos escuchan de este programa y que bueno, pues que de una u otra manera pues sepan sus amigos, compañeros de trabajo, familiares, que sí hay opciones distintas y que no todo es lo que se presenta en esas pantallas televisivas. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice el buen José Manuel de esto, porque bueno, ya estamos en la recta final del programa, pero claro, por supuesto que también de este tema estoy seguro que José Manuel nos va a dar una buena opinión. Adelante. Pues si estás seguro de que te va a dar una buena opinión, yo creo que ya te equivocaste, mano, porque fíjate que yo creo que ya lo que dijo Odiseo, lo que dijiste tú, pues es prácticamente la realidad. Lo único que yo podría agregar es que la razón, digamos, la cuestión es lógica. Es lógica, y de hecho, pues ya lo había mencionado en parte Odiseo. Obviamente, olvídate de si es Televisa, olvídate de cualquier entidad privada, gubernamental, o cualquier persona que se ve implicada en un ilícito, lo primero que tiene que hacer es negarlo y atacar a la parte que lo está denunciando y lo está atacando. Entonces, esa es una cuestión meramente lógica. Como dijeron ustedes, pues por eso les digo, ya no tengo mucho que decir. Efectivamente, lo único que hace Televisa es mostrar su verdadero poder y el apoyo que tiene del gobierno precisamente para garantizar la impunidad a toda la empresa y a todas las personas implicadas. Sí, estamos viendo que hay algo muy serio, muy peligroso, porque estamos viendo un gobierno supeditado completamente a los designios de una televisora y un gobierno de un país que está más preocupado por defender los intereses y por defender, incluso garantizar la impunidad a una empresa, que por realmente beneficiar a la población que supuestamente está representando. Eso es lo más grave de este asunto. Lo demás pues es meramente lógico, como cualquier sinvergüenza, cualquier cobarde va a negar todos los hechos, ¿sí? No puede más que negar, y si no le creen, pues va a ser ver que tiene ese poder de la impunidad. Oye, pero fíjate qué buen dato nos diste, ¿no? A final de cuentas, de que lo van a negar, pues ya lo sabemos, ¿no? Pero aquí lo que me llama la atención es de que, bueno, realmente no es Carmen Aristegui la que está acusando, pero lo que sí es cierto es de que fíjate qué importancia tiene que tan solo lo presentado y lo que se ha dicho en el programa de Carmen Aristegui. O sea, ¿qué importancia tiene a grado tal de que sin que sea Carmen Aristegui la que está acusando, porque ella no está acusando, ella simplemente está cumpliendo una labor informativa, y sin embargo se le vayan a ella con todo? Fíjate cómo fíjate cómo Televisa no se le fue, o al menos no he visto yo que se le haya ido con todo como se le fue a Carmen Aristegui. Por ejemplo, no se le ha ido de esa manera, por ejemplo, al gobierno de Nicaragua. Fíjate qué interesante, ¿no? A las autoridades de allá, por ejemplo. Entonces, de ahí, pues, simple y sencillamente no se ve eso, ¿no? Sin embargo, también lo que sí vale la pena nada más puntualizar y de rápido aquí para que me dejen su opinión rapidísimo, porque yo había comentado de que inclusive quedó pendiente el asunto de las pruebas que pidió Marcelo Ebrard. Fíjense esto. Marcelo Ebrard, cuando sale este asunto de que el registro está a nombre de Televisa, fue en la CETRAVI, pues resulta ser, en la CETRAVI del gobierno del Distrito Federal, pues resulta ser que la PGR salió a decir de que había sido infiltrada la CETRAVI, que había sido infiltrado el gobierno del Distrito Federal, concretamente por los Zetas, ¿no? Y a la mera hora de los balazos pidió pruebas Marcelo Ebrard, cosa que no se dio. Pero lo que sí se dio es que de repente salió la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, pues salió a decir que no, que sí, que en realidad no son propiedad de Televisa esas camionetas, que las registraron 2 personas de acuerdo a pruebas científicas, pero que no saben quiénes son. Y luego llama la atención, dice uno, o sea que cualquier persona puede presentarse a registrar cualquier auto, o bueno, lo lógico es pensar, en cierta manera es lógico pensarlo, puesto porque dice uno, bueno, ¿de qué manera puede suceder eso? O sea, que simple y sencillamente de repente digan que 2 personas lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucede, por ejemplo, en la misma CETRAVI, ¿no? Para que pueda simple y sencillamente cualquier persona registrar un automóvil, pues solamente se puede entender de que hay coyotes, y que por lo tanto los coyotes pues pueden en un momento dado hacer el registro sin que lo haga el dueño de un auto. Entonces quiere decir que allí en cierta manera, pues ahí también es algo que no se menciona, pero que también vale la pena pues poner ahí, ¿no? A ver cómo es posible que se pueda lograr eso. Entonces,
qué onda con el con lo que ocurre en la CETRAVI. O sea que a final de cuentas, aunque se habla de que la izquierda ha pugnado porque se acaben ese tipo de actos de coyotaje, en realidad lo sigue habiendo. O cómo podría explicarse, digo yo, o cómo podría explicarse el hecho de que dos personas distintas registren camionetas a nombre de Televisa. El caso es que con eso fue lo que salió a decir la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Y aquí es donde dice uno, ya el asunto de las pruebas ahí quedó, porque ya no hemos vuelto a escuchar ni siquiera a un Marcelo Ebrard volviendo a pedir pruebas, o por lo menos diciendo qué pasó con las pruebas que pedí de infiltración. Bueno, ajá. Es que mira, Bota, aquí hay una cosa bien importante. Si tú recuerdas, ya Marcelo Ebrard ya manifestó varias veces, de hecho, su intención de competir por la presidencia de México en el 2018. Uh-huh. Entonces, lo que menos va a querer Marcelo Ebrard va a ser una confrontación directa con Televisa, cuando está viendo el poder de Televisa para determinar quién queda y quién no en el gobierno. Ándale. Entonces si él tiene esa ambición, y esa ambición va más allá de sus valores, va más allá de de la ideología que dice tener, porque yo dudo mucho que Marcelo Ebrard sea izquierdista, pero obviamente si su interés de ser presidente va más allá de todo lo que son sus valores y de incluso las cuentas que deba rendir a la población, pues obviamente va a acabar amparando a Televisa. No va a querer tener a Televisa de enemigo. ¿Por qué? Porque ya se vio claramente qué es lo que le pasa a los enemigos de Televisa, y ahí lo tenemos muy claramente. Andrés Manuel López Obrador dos veces le robaron la presidencia. ¿Por qué? Porque no contó con el favor de Televisa. Entonces, por eso para él lo más fácil, y sobre todo aprovechando que ella va de salida en su gestión, pues es retrasar el proceso, hacer valer todas esas prácticas corruptas que supuestamente se han quitado, pero que cuando sirven, cuando convienen, pues ahí están las prácticas, siguen estando vigentes. Entonces se vale de la corrupción, es así. Lo que sí es que o hay algo raro en la CETRAVI, o la otra que también es muy plausible, son explicaciones ridículas ante un evidente encubrimiento institucional por el poder y la injerencia de Televisa de asuntos y negocios muy chuecos que esta empresa tiene, ¿no? Que es otra. Esa también puede ser otra. No, pero sí, pues sí, es que todo eso da a pensar, porque bueno, uno dice, es increíble, ¿no? Tan solo pensarlo, Ulises, José Manuel, nada más tan solo pensarlo. Oye, ¿cómo puede ser que, imagínate que cualquier persona puede llegar a registrar cualquier vehículo? ¿Así nomás? O sea, o hay una omisión muy grande allí, o simple y sencillamente está puesto el sistema para que siga, ahora sí que para que opere el coyotaje, porque de qué otra manera se puede entender. No es ni coyotaje, ni nada, es la clara corrupción. En este caso hay una persona que es responsable del gobierno del Distrito Federal, que podría presionar para acelerar los tiempos, o simplemente pedir que esos tiempos se ajusten a la ley, pedir los reportes necesarios. ¿Sí? Y no lo está haciendo, ¿por qué? Porque él está pensando en sus intereses, eso es todo. Oye, pero entonces tú, José Manuel, entonces de acuerdo a tu apreciación, lo que puedo entender es de que para ti en realidad sí hay nombres, por ejemplo, de las personas que registraron y que le está haciendo al cuento del gobierno del Distrito Federal para darlos a conocer, por ejemplo. Por supuesto que sí tiene que haber nombres. ¿Cómo puedes hablar de camionetas? ¿Cómo vas a hablar de camionetas con rótulos de Televisa que no tengan nombre del propietario? La clave es que si esos nombres están vinculados a Televisa, pues es algo que no se puede saber, sobre todo porque Televisa pues acaba de salir de un gran escándalo con la imposición de Peña Nieto. Imagínense todo lo que pasaría si de alguna forma se vinculara que hay dentro de Televisa nexos con el narcotráfico a nivel Centroamérica. No, pues sí. Pero imagínate muy sugerentes cosas. Claro, ¿no? Y sobre todo, pero apartamos ya de ese dato, ¿no? De esa nota que salió el viernes en Proceso, ¿no? De que pues ahora sí que se confirmó, ¿no? O sea, ya ese tipo de confirmación, lo que sea de cada quien, sí es ya de poner los focos rojos, ¿no? Porque dice uno, bueno, ok, hasta el momento, por ejemplo, Carmen Aristegui presentaba, se decía, por ejemplo, que no, que en un momento dado esto de que alguien lo hizo, de que no fueron ellos, de que las cámaras, o sea, podía manejarse todo porque estaba, digamos, hasta en esos momentos no se podía hablar de una cuestión confirmada, por ejemplo, ¿sí? Pero en el caso de la nota que se publica, la que dice que sí quedó confirmado el hecho de que
de que dos de los detenidos pues en realidad sí trabajan para Televisa, pues eso ya viene a romper y por mucho viene a romper ¿cómo se llama? Pues toda esta idea de querer descalificar lo que hasta el momento se ha venido comentando, ¿no? Es que esta película ya la vimos durante el proceso de la revisión de las elecciones. Ya vimos cómo a cada cosa que se descubrían el PRI la negaba sistemáticamente y luego tenía que aceptarla a regañadientes porque las pruebas eran contundentes. Y ya que la aceptaba, tenía que aceptarla, pero darle una explicación distinta. Y es lo que está sucediendo aquí. Hay una negación contundente, luego algo que seguramente van a buscar una explicación o una justificación que exima a la empresa de cualquier vínculo, ¿no? Pues sí, pero sí, ese golpe de fin de semana creo que fue el que estuvo demoledor, sobre todo partiendo de todo lo que en un momento dado se estuvo manejando. Y además, pues sí, en cierta manera hay que decirlo, ¿cómo creerle a una televisora? Bueno, solamente los que no están conscientes de cómo en esas pantallas, al margen de todo, ¿no? En esas pantallas se ha presentado que vamos por el camino correcto, que se están haciendo las cosas bien en el país, que vaya pues que México va en el camino ganador correcto, que vaya pues echando loas y la realidad es otra, que se le va ganando al crimen organizado. Y miren nomás lo que hemos visto, que según se está debilitando, ¿no? Y vemos como de plano hasta son atacados así nomás policías federales, son atacados cuarteles de policía de la manera pues ahora sí que más descarada, pero según ellos va ganando. Entonces todo ese tipo de cosas que presenta Televisa y cuando uno tiene la conciencia de lo que es la verdadera realidad, dice uno, en la torre, ¿cómo creerle a esta empresa de lo que sucede? Y bueno, pues al final de cuentas ahí está lo que se publicó en revista Proceso. 2 de los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua por transportar $9.2 millones en efectivo sí fueron contratados por la empresa mexicana Televisa. ¡Qué óvole! Entonces, bueno, ahí está. El periódico 24 Horas entrevistó a Joana Fonseca, abogada de Luis Torres, y Guillermo Villagómez, quien reveló que sus clientes manifestaron que fue la compañía televisora quien dio la orden de viajar a Nicaragua. Ahí está. Adelante. ¿Sí decías algo? No. Solamente bueno. fue una expresión. Ok, una expresión de órale, ¿no? Ahí está el trancazo. Aquí está ahora sí que el golpe contundente de todo esto. Y a ver quién podría creerle, por ejemplo, al señor López Dóriga cuando él dice, no, esto no es así. Estas son mentiras. O sea, palabras más, palabras menos. ¿Quién le podría creer al señor? Bueno, ya nos vamos a despedir. Un comentario final que quieran dar, porque ya nos vamos a despedir, amigos. A ver, vamos con el buen José Manuel. Bueno, pues yo realmente ya no tengo ya más comentarios. Yo le agradezco a nuestra audiencia que nos hayan escuchado, nos hayan acompañado en esta conversación, y le agradezco a Ulises y a ti también que hayan estado conmigo y que hayamos departido y hayamos comentado todos estos temas. Perfecto, mi buen José Manuel, pues muchas gracias. Esperamos tenerte dentro de 8 días, como siempre, en Yo Libremente Opino. Mi buen Ulises. Nada más recordar que el libro de Frantz Fanon que se me estaba olvidando se llama Los Condenados de la Tierra. Es un libro indispensable para entender la injusticia mundial y la colonización. Lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica. Y precisamente, si mal no me acuerdo, su hija, quien es ahorita la primera o segunda a bordo del Tribunal de los Pueblos, y no estoy muy seguro que haya sido ella la del comentario que expuse aquí, pero bueno, pues ese es el dato. Y pues un saludote a Marta, que se recupere, para que nos acompañe el próximo fin. Muchas gracias, Bote, y muchas gracias, José Manuel, y gracias a nuestro público. Nos vemos el lunes que viene. Sale pues muchas gracias, y gracias a ustedes que nos acompañaron. Es un gusto el haber estado con ustedes en esta noche, el haber contado con nuestros analistas, y al igual me sumo a lo que dijo Ulises. Esperamos ya tener a Marta en el próximo programa. Indispensable también aquí escuchar su voz y lo que siempre nos comenta, así que esperamos ya tenerla dentro de 8 días. Gracias a ustedes que nos vieron y que nos escucharon. Les mando a todos pues un saludo cordial, mi agradecimiento por su atención y preferencia a este programa de Yo Libremente Opino dentro de Noticias con el Bote en vivo. Mañana los espero, igual 8 de la noche en vivo, no se les olvide. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que
que mucha gente lucha contigo y junto a ti, y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Esa es la única forma. Te invito a que visites y compartas en tus contactos, dime, Twitter y Facebook, www.tiraderodelbote.com. Yo mañana los espero en vivo, igual aquí a través de este mismo portal, 8 de la noche. No se olviden, un abrazo y que estén bien. Tiraderodelbote.com